Estamos vendiendo la cadena de restaurantes. No verás ni un centavo, declaró mi padre, su voz resonando en el comedor como una sentencia de muerte. Las copas de cristal en nuestra mesa de Navidad parecían temblar con la fuerza de sus palabras. Me senté allí, con el tenedor a medio camino de mi boca, observando cómo mis hermanos Derek y Timothy estallaban en aplausos como focas amaestradas. Mi nombre es Leon Grant y tengo 45 años. Durante los últimos 20 años, he visto cómo el imperio de restaurantes de mi familia creció de 3 ubicaciones a 37 establecimientos en Colorado y Wyoming. Esta noche, en nuestro hogar familiar en Denver, mi padre acababa de anunciar que estaba vendiendo todo lo que había ayudado a construir y asegurándose de que no recibiera nada. Finalmente, dijo Derek, levantando su copa de vino. Es hora de deshacernos de este dolor de cabeza. El negocio de los restaurantes es demasiado volátil de todos modos. Timothy asintió con entusiasmo. Exactamente. Podemos invertir el dinero en algo más estable. Bienes raíces, tal vez algunas acciones tecnológicas. Dejé mi tenedor y miré a mi padre, Harold Grant. A los 72 años, aún dominaba la habitación con su presencia, cabello plateado perfectamente peinado, vistiendo el costoso traje que nuestros restaurantes le habían comprado. Sus ojos tenían esa fría satisfacción familiar que había visto cada vez que me ponía en mi lugar. ¿Quién lo compra?, pregunté en voz baja, mi voz estable a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de mí. El rostro de Harold se iluminó con orgullo. Phoenix Holdings. Ofrecen 25 millones por toda la cadena. Trato en efectivo que se cerrará la próxima semana. Mis hermanos intercambiaron miradas emocionadas. Derek se inclinó hacia adelante, casi babeando. Eso es más de 8 millones para cada uno de nosotros, papá. No está mal para Navidad. Cada uno, repetí la palabra que flotaba en el aire como humo. Por supuesto, cada uno, dijo Harold con desdén. Derek y Timothy son mis socios comerciales. Tú nunca has sido más que un empleado, León, un gerente glorificado que resulta compartir mi apellido. El familiar escozor de sus palabras me invadió. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, sentí una sonrisa asomarse en las esquinas de mi boca. Tomé un sorbo lento de mi vino, saboreando tanto el vino como el momento. ¿Sabes quién es el dueño de Phoenix Holdings?, pregunté. Mi voz llevaba una nota que mi familia nunca antes había escuchado. Harold agitó su mano con desdén. Alguna empresaria, Patricia algo. La conoceré mañana en el cierre. ¿Qué importa? Entonces sonreí sin poder evitarlo. Quizás te sorprenda cuando lo descubras. La temperatura en la habitación parecía bajar varios grados. Mis hermanos detuvieron su celebración, sintiendo que algo había cambiado. La expresión segura de Harold vaciló por un momento, como una vela en el viento. Crecí en la casa de los Grant, lo que significaba entender tu lugar en la jerarquía. Harold Grant había construido su primer restaurante Grant Stackhouse cuando yo tenía 5 años. Para cuando cumplí 18 años, había expandido a 5 ubicaciones, y el negocio familiar estaba prosperando. Pero en el mundo de Harold, las mujeres debían apoyar, no liderar. Mis hermanos Derek y Timothy, 4 y 6 años mayores que yo respectivamente, habían sido preparados desde la infancia para hacerse cargo del negocio. Fueron a la escuela de negocios, aprendieron sobre finanzas y operaciones, y se les entregaron puestos de gestión al salir de la universidad. Mientras tanto, se esperaba que yo ayudara con la contabilidad y quizás gestionara 1 o 2 ubicaciones, nada más. Pero yo tenía otros planes. Mientras Derek se divertía en la universidad y Timothy apenas pasaba con calificaciones aprobatorias, me sumergí en aprender todo sobre la industria de los restaurantes. Trabajé en cada puesto, desde anfitriona hasta cocinera. Estudié costos de alimentos, gestión de personal, servicio al cliente y marketing. Obtuve mi título en administración de empresas mientras trabajaba a tiempo completo en nuestros restaurantes. Cuando cumplí 25 años, me acerqué a Harold con planes detallados de expansión. Había identificado mercados desatendidos,
negociado acuerdos preliminares con proveedores e incluso asegurado opciones de financiamiento. Su respuesta fue rápida y aplastante. Quédate con lo que sabes, cariño. Deja que los hombres manejen las decisiones de negocios. Así que me quedé con lo que sabía. Aprendí más. Durante los siguientes 20 años, me volví indispensable para el grupo de restaurantes Grant, mientras seguía siendo invisible en la sala de juntas. Optimicé nuestra cadena de suministro, ahorrándonos millones. Desarrollé programas de capacitación para el personal que redujeron la rotación en un 60%. Creé campañas de marketing que aumentaron nuestros ingresos en un 40% durante 5 años. Derek y Timothy se llevaron el crédito por cada innovación, cada mejora, cada éxito. Harold se enorgullecía de los logros de sus hijos, mientras yo seguía siendo la hija eficiente que mantenía los libros equilibrados y las operaciones funcionando sin problemas. Pero nunca sospecharon lo que estaba haciendo en mi tiempo libre. Hace 10 años, fundé Phoenix Holdings con el dinero que había ahorrado y las inversiones que había realizado. Compré restaurantes con dificultades, los reestructuré, utilizando todo lo que había aprendido de nuestro negocio familiar, y los vendí con ganancias. La compañía creció de manera constante y silenciosa, mientras yo mantenía mi papel como la hija pasada por alto. Phoenix Holdings ahora poseía 43 restaurantes en 5 estados, generando más de 60 millones en ingresos anuales. Empleaba a más de 2,000 personas y había sido destacada en la revista Restaurant Business como el restaurante del año bajo mi nombre comercial, Patricia Phoenix, mi segundo nombre y el apellido de soltera de mi madre. Harold no tenía idea de que la mujer que compraba su preciado imperio era la hija a la que había subestimado durante 25 años. El cierre de mañana sería la venganza más dulce que podría haber imaginado. La mañana después de Navidad, me desperté en mi ático en el centro de Denver con una sensación de anticipación que no había sentido en años. Hoy era el día en que Harold Grant aprendería que su mayor error no fue subestimar el negocio de los restaurantes, sino subestimar a su hija. Me vestí cuidadosamente para el cierre, eligiendo un traje de poder gris carbón y mi collar de perlas favorito. En el espejo, no vi a la hija pasada por alto de la cena de anoche, sino a Patricia Phoenix, CEO de Phoenix Holdings. La transformación era sutil pero completa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Derek. No puedo esperar a terminar con esta pesadilla de restaurante. Brindemos esta noche para celebrar. No respondí. Que celebraran mientras pudieran. A las 9 de la mañana, llegué a las oficinas legales de Bristol y Asociados en el centro. La sala de conferencias ya estaba preparada con documentos, y podía ver al abogado de Harold revisando papeles en el extremo opuesto de la mesa. Harold aún no había llegado, sin duda saboreando su última mañana como magnate de los restaurantes. «¿Señor Phoenix?», preguntó el abogado luciendo confundido. «Pensé que nos íbamos a reunir con Patricia Phoenix». «Así es», dije simplemente, tomando mi asiento al frente de la mesa. «Patricia es mi segundo nombre. Prefiero León». Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Harold entró con Derek y Timothy flanqueándolo como guardaespaldas. Todos sonrisas y colonia cara, listos para cobrar su fortuna. Harold se detuvo en seco cuando me vio. «León, ¿qué haces aquí?» «El cierre no es para miembros de la familia». Señalé la placa con mi nombre frente a mi asiento. Patricia E. Phoenix, CEO, Phoenix Holdings. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Harold pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en un gris pálido. La boca de Derek estaba abierta como un pez atrapado, mientras que Timothy solo miraba como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Esto es algún tipo de broma», dijo Harold finalmente, su voz temblorosa. «No es broma, padre», respondí, sacando mis tarjetas de presentación y deslizándolas por la mesa. Aunque supongo que hay cierta ironía en la situación. Derek encontró su voz primero. «No puedes permitirte comprarnos. Solo eres un gerente». Le sonreí, la misma sonrisa fría que Harold me había dado durante años. «En realidad, Derek, puedo permitirme comprarlos 2 veces.
Phoenix Holdings tuvo ingresos brutos de 62 millones el año pasado. Su pequeña cadena de restaurantes, aunque encantadora, representa una adquisición relativamente pequeña para nosotros. El abogado se aclaró la garganta. Quizás deberíamos revisar los términos de la venta. Las manos de Harold temblaban mientras alcanzaba los documentos. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre, el hombre que había construido un imperio con pura determinación, verse verdaderamente derrotado. El dinamismo de poder había cambiado tan completamente que incluso el aire en la habitación se sentía diferente. ¿Empezamos?, pregunté, disfrutando cada segundo de su silencio atónito. El abogado de Harold se aclaró la garganta nerviosamente. Quizás ha habido algún malentendido, señor Grant. ¿Sabía que el comprador era su hija? Ella no es la compradora, dijo Harold con los dientes apretados, aunque su voz carecía de su convicción habitual. Esto tiene que ser algún tipo de montaje. León trabaja para mí. No tiene este tipo de dinero. Me recosté en mi silla, disfrutando del momento que había soñado durante 20 años. En realidad, padre, no he trabajado para ti durante bastante tiempo. He estado trabajando para mí misma. Saqué mi teléfono y les mostré el sitio web de Phoenix Holdings. Sus rostros se volvieron más pálidos mientras desplazaban el perfil de la compañía, las ubicaciones de los restaurantes, los informes financieros que habían sido presentados ante el Estado. Esto es imposible, susurró Timothy. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es increíble lo que puedes lograr cuando nadie te presta atención, dije. Durante 10 años, he estado construyendo Phoenix Holdings mientras ustedes tres se llevaban el crédito por las innovaciones que desarrollé para el grupo de restaurantes Grant. Cada mejora en el sistema, cada medida de ahorro de costos, cada campaña de marketing exitosa fueron mías. Derek golpeó la mesa con la mano. No puedes probar eso. Sonreí y saqué una carpeta gruesa. En realidad sí puedo. Estas son copias de cada correo electrónico, cada propuesta, cada sugerencia que hice y que luego se implementó bajo sus nombres. He estado documentando todo desde que cumplí 30 años. El rostro de Harold estaba tomando un tono alarmante de púrpura. Has estado tramando contra tu propia familia durante 15 años. He estado preparándome para el día en que tratarían de dejarme fuera por completo, corregí, lo cual, coincidentemente, fue ayer. Los abogados estaban moviendo papeles incómodamente. El acuerdo de venta es legalmente vinculante, dijo Walsh, el abogado de Harold, un hombre nervioso. Phoenix Holdings ya ha transferido el dinero de buena fe y se han cumplido todas las condiciones. No le estamos vendiendo a ella, declaró Harold, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás. No me importa el contrato. Encontraremos otro comprador. Permanecí sentada, perfectamente calmada. En realidad, padre, no tienes ese lujo. El acuerdo de venta incluye una cláusula sobre retirarse. Si incumples el contrato, debes 5 millones en multas a Phoenix Holdings, más honorarios de abogados, más daños. Dado que ya has gastado dinero basado en la venta esperada, el Tesla nuevo de Derek, el pago inicial de la casa de Timothy en Aspen, es probable que enfrentes la bancarrota. El rostro de Derek se puso blanco. ¿Cómo sabes del Tesla? Sé todo sobre sus finanzas, dije simplemente, incluyendo el hecho de que cada uno ha pedido prestado contra su herencia esperada. El dinero que esperan de esta venta ya está gastado. Timothy se puso de pie tambaleándose. Esto es una locura. Eres nuestra hermana. ¿Por qué nos harías esto? Por primera vez, sentí un destello de emoción romper mi compostura profesional. Porque durante 25 años me han tratado como si no valiera nada. Cada idea que tuve fue descartada. Cada contribución que hice fue ignorada. Cada logro fue acreditado a otra persona. ¿Pensaron que iba a aceptar eso para siempre? Harold se sentó pesadamente. Entonces, ¿cuál es tu objetivo final aquí, León? ¿Quieres destruir a tu propia familia? Quiero lo que siempre he querido, dije. Reconocimiento por lo que he construido, respeto por lo que he logrado y compensación por 20 años de contribuciones no remuneradas a su éxito.
Deslicé otro documento sobre la mesa. Estos son mis términos para la adquisición. El precio de compra sigue siendo de $25 millones. Sin embargo, estoy preparada para reestructurar cómo se distribuye ese dinero. Derek agarró el papel. ¿Qué quieres decir con reestructurar? Simple, dije. Cada uno recibe $2 millones. Los 19 millones restantes van para la persona que realmente construyó el valor en el grupo de restaurantes Grant Joe. La explosión que siguió a mi anuncio probablemente se escuchó 3 pisos más abajo. Harold se levantó de un salto, su rostro ahora de un tono peligroso de carmesí, mientras Derek y Timothy comenzaron a gritar simultáneamente. «Tú, pequeña», comenzó Derek. «Esto es un robo», interrumpió Timothy. «Señores, por favor», dijo Walsh, pero su voz fue ahogada por el rugido de Harold. «Sobre mi cadáver». Harold golpeó ambas manos sobre la mesa de conferencias. «Te veré en los tribunales antes de dejar que robes lo que he construido». Esperé a que pasara la tormenta y luego abrí otra carpeta con calma. «Padre, realmente no recomendaría litigar. Tiende a ser costoso, consume mucho tiempo y en este caso bastante embarazoso para ti». «¿De qué estás hablando?», exigió Harold. «Estoy hablando de tu pequeño arreglo con los proveedores de alimentos, las comisiones que has estado recibiendo durante los últimos 8 años, la evasión fiscal, el robo de salarios a los empleados por hora». Extendí documentos sobre la mesa como si fueran naipes. ¿Debo continuar? La habitación quedó en silencio mortal. Walsh parecía como si quisiera desaparecer bajo la mesa. Derek y Timothy miraban a su padre con expresiones que nunca antes había visto. Miedo mezclado con comprensión. «No sabes de lo que estás hablando», dijo Harold. Pero su voz había perdido su autoridad. «Sé exactamente de lo que estoy hablando», respondí. «He sido yo quien ha estado manejando los libros, ¿recuerdas? He visto cada transacción, cada pago sospechoso, cada entrada contable creativa. Todo está documentado». Me volví hacia Walsh. Supongo que no estaba al tanto de las irregularidades financieras de su cliente, porque si el IRS recibiera copias de estos documentos, probablemente habría cargos criminales, no solo multas civiles. Walsh revisaba frenéticamente los papeles que había extendido. Su rostro se volvía más pálido con cada página. «Señor Grant, necesito hablar con usted en privado». «No», dijo Harold con firmeza. «Lo que sea que ella piense que tiene, probablemente está fabricado». Me reí, y hasta yo me sorprendí de lo frío que sonó. «¿Fabricado, padre? Estas son fotocopias de documentos con tu firma, registros bancarios con tus códigos de autorización, cadenas de correos electrónicos donde discutes los arreglos con los proveedores. Incluso tengo conversaciones telefónicas grabadas». «¿Conversaciones grabadas?», repitió Timothy con debilidad. «Colorado es un estado de consentimiento de una parte», expliqué. «He estado grabando legalmente conversaciones comerciales durante años. Es una práctica estándar para que los ejecutivos se protejan. Deberías intentarlo alguna vez». Derek se hundió en su silla. «¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?» «Planeando es una palabra tan fea», dije. «Prefiero pensar en ello como estar preparado para oportunidades». Y ayer, cuando padre anunció que me estaba dejando fuera por completo, creó la oportunidad perfecta. Harold miraba los documentos esparcidos sobre la mesa. Pude ver el momento en que se dio cuenta de la magnitud de lo que tenía sobre él. Sus hombros se hundieron y, por primera vez en mi vida, parecía un hombre viejo en lugar de una fuerza imparable. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. «Ya te lo dije. 2 millones para cada uno, Derek y Timothy, 19 millones para mí. Y un reconocimiento público de que yo fui la fuerza impulsora detrás del éxito del grupo de restaurantes Grant durante los últimos 20 años». «¿Reconocimiento público?», preguntó Derek. «Un comunicado de prensa», dije, anunciando la venta y acreditándome las innovaciones y mejoras que hicieron valiosa a la compañía para su adquisición. Su elección es simple: aceptar mis términos o enfrentar cargos federales por evasión fiscal y ver cómo la compañía se vende en el Tribunal de Bancarrotas por una fracción de su valor actual.
El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Harold me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos. Respeto mezclado con una admiración a regañadientes. «Realmente eres mi hija», dijo. El reconocimiento flotó en el aire como una tregua frágil. Por un momento, casi sentí lástima por ellos. Walsh estaba escribiendo furiosamente notas, tratando de calcular las opciones de su cliente. Derek y Timothy se sentaban en silencio atónitos, probablemente tratando de averiguar cómo los 2 millones de cada uno cubrirían sus deudas existentes. Harold solo me miraba como si me viera por primera vez. «Necesito entender algo», dijo Harold lentamente. «¿Cuándo dejaste de ser mi hija y te convertiste en mi enemiga?» La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, 25 años de dolor y frustración subieron a mi garganta. «Nunca dejé de ser tu hija. Tú dejaste de verme como una. Eso no es». «Cuando tenía 8 años», continué, «te dije que quería dirigir restaurantes como tú. ¿Recuerdas lo que dijiste?» El rostro de Harold se suavizó ligeramente. «No. Dijiste que las niñas pequeñas deberían soñar con ser princesas, no jefas. Cuando tenía 16 años y quería trabajar en la cocina, dijiste que era demasiado peligroso para una niña. Cuando me gradué de la universidad con honores, le diste a Derek un puesto de gerente y a mí un trabajo de contabilidad. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de Denver. Cada vez que me demostraba a mí misma, encontrabas una razón por la cual no contaba. Cada innovación que sugería, se la dabas a uno de ellos para que la implementara. Pasé 20 años siendo invisible en el negocio de mi propia familia. «Pero siempre te tratamos bien», protestó Timothy. «Tenías un buen salario, seguro médico, tiempo de vacaciones». Me volví para enfrentarlos. «Tenía un trabajo, Timothy. Derek y Timothy tenían carreras. Hay una diferencia». Derek se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿esto es venganza? ¿Vas a destruirnos para demostrar un punto?» «No estoy destruyendo nada», dije, volviendo a mi asiento. «Estoy comprando un negocio a un valor justo de mercado y reestructurando cómo se distribuyen los ingresos. El hecho de que esto exponga décadas de desigualdad no es mi culpa. Es una consecuencia de sus elecciones». Harold estuvo callado durante mucho tiempo, estudiando los contratos y documentos esparcidos sobre la mesa. Finalmente miró a su abogado. «Robert, ¿cuáles son nuestras opciones legales aquí?» Walsh había estado revisando todo mientras hablábamos. «Honestamente, muy pocas. El contrato de venta es inquebrantable, y si estas irregularidades financieras son genuinas, lo cual parecen ser, pelear esto podría resultar en cargos criminales. Su mejor opción es negociar los términos que León ha propuesto». «¿Y si nos negamos?», preguntó Derek. «Entonces probablemente enfrenten cargos federales por evasión fiscal, que conllevan tanto penas criminales como juicios financieros masivos», dijo Walsh sin rodeos. «La compañía estaría envuelta en litigios durante años, durante los cuales su valor se desplomaría. Terminarían sin nada excepto facturas legales y posiblemente tiempo en prisión». La habitación volvió a quedar en silencio. Casi podía escuchar el giro de los engranajes en sus mentes mientras calculaban las matemáticas de su situación. «Hay una cosa más», dije en voz baja. «Si aceptan mis términos, estoy dispuesta a ofrecer contratos de trabajo tanto a Derek como a Timothy, puestos de gestión en Phoenix Holdings, reportando directamente a mí». Levantaron la vista con sorpresa. «¿Nos contratarías?», preguntó Timothy después de todo. «Siguen siendo mis hermanos», dije. «Y a pesar de todo, ambos tienen experiencia en la gestión de restaurantes. Phoenix Holdings se está expandiendo rápidamente, y necesito personas calificadas en las que pueda confiar, siempre y cuando estén dispuestas a trabajar realmente por sus puestos en lugar de que se los den». Los ojos de Harold se estrecharon. «¿Y yo?». Encontré su mirada firmemente. «Te jubilas con dignidad en lugar de desgracia. 2 millones y el conocimiento de que tu hija se convirtió en todo lo que nunca creíste que podría ser.
La elección era de ellos, pero todos sabíamos lo que tenían que hacer. Harold miró el contrato durante lo que pareció una eternidad. El silencio en la sala de conferencias solo se rompía por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico de Denver 12 pisos más abajo. Finalmente tomó la pluma. Construí esta compañía con mis propias manos, dijo en voz baja, sin mirar a ninguno de nosotros. Empecé con un restaurante y un sueño. 37 ubicaciones, más de 800 empleados, millones en ingresos. Firmó su nombre con trazos firmes y decisivos. Pero me equivoqué en una cosa, continuó dejando la pluma y finalmente encontrando mis ojos. Pensé que lo había construido solo. Derek y Timothy firmaron sin hablar, sus rostros pálidos pero resignados. Cuando los abogados terminaron de notarizar y archivar los documentos, Walsh me estrechó la mano con lo que parecía un respeto genuino. «Felicidades, señor Phoenix», dijo. «Nunca he visto una estrategia de adquisición más completa». Mientras los demás recogían sus papeles, Harold permaneció sentado. León dijo en voz baja. «¿Esa oferta de trabajo que mencionaste para tus hermanos, es real?» «Sí», dije. «Pero comenzarán desde abajo y avanzarán según su desempeño, no por conexiones familiares. Sin trato especial». «Bien», dijo Harold sorprendiéndome. «Necesitan aprender cómo se siente el trabajo real». Derek levantó la vista de sus papeles. «Papá, he estado pensando en lo que dijo León», continuó Harold sobre nosotros. «Tenía razón. Nos llevamos el crédito por su trabajo». Se volvió hacia mí. «Lo siento, cariño. Estaba tan enfocado en construir algo para dejarles a mis hijos que olvidé que tenía una hija que ya estaba construyendo algo mejor». Por primera vez en 25 años, la disculpa de mi padre sonó genuina. 6 meses después, me encontré en el vestíbulo de la nueva ubicación de Phoenix Holdings en Fort Collins, observando a Derek capacitar a un grupo de nuevos gerentes. Había comenzado como subgerente, trabajando noches y fines de semana para demostrar su valía. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía sospechosamente a la humildad. Timothy había tomado un puesto supervisando el cumplimiento de la seguridad alimentaria en todas las ubicaciones. Resultó que era bastante bueno con los detalles cuando su futuro dependía de ello. Ambos hermanos estaban ganando sus salarios por primera vez en sus vidas, y el cambio era notable. Harold había usado sus 2 millones para comprar un pequeño bed and breakfast en Aspen, algo de lo que siempre había hablado pero nunca había perseguido. Me llamaba semanalmente para discutir estrategias comerciales, pidiendo consejo en lugar de descartar mis opiniones. Nuestra relación no era perfecta, pero era real de una manera que nunca antes había sido. El comunicado de prensa sobre la adquisición había hecho titulares en la industria de los restaurantes. El tour local de restaurantes se revela como la fuerza impulsora detrás del éxito del imperio familiar. Se publicó en la revista Restaurant Business junto con una entrevista detallada sobre mi papel en la construcción del grupo de restaurantes Grant y mis planes de expansión para Phoenix Holdings. El artículo había llevado a compromisos de oratoria, oportunidades de consultoría y reconocimiento que nunca había soñado. Más importante aún, había establecido la verdad sobre quién realmente había construido el valor de la compañía. Mientras observaba a Derek explicar pacientemente los cálculos de costos de alimentos a sus aprendices, me di cuenta de que la venganza se había convertido en algo inesperado, reconciliación. No del tipo de cuento de hadas donde todos vivían felices para siempre, sino del tipo real donde las personas enfrentaban consecuencias, aprendían de los errores y elegían hacer las cosas mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Harold. «Orgulloso de ti, chiquillo. Siempre lo he estado. Incluso cuando era demasiado terco para demostrarlo. Por primera vez en 25 años le creí». Harold, Derek y Timothy enfrentaron la dura realidad de que sus años de llevarse el crédito por el trabajo de León les habían costado $17 millones y sus posiciones de autoridad no ganada. La jubilación de Harold era cómoda pero modesta en comparación con el imperio que esperaba dejar a sus hijos. Derek y Timothy, despojados de sus herencias automáticas y puestos de gestión,
tuvieron que aprender habilidades laborales reales por primera vez en sus vidas. Enfrentaron meses de turnos nocturnos, trabajo de fin de semana y evaluaciones de desempeño, experimentando la responsabilidad que habían evitado durante décadas. La revelación pública del verdadero papel de León en el éxito de la compañía dañó sus reputaciones en la industria de los restaurantes, dejando claro que sus logros anteriores se habían construido sobre el trabajo no acreditado de su hermana. Lo más doloroso fue que tuvieron que ver a León recibir el reconocimiento y el respeto que siempre debió haber sido suyo, sabiendo que habían pasado 25 años menospreciando a la persona que había hecho posible su comodidad. Mirando hacia el futuro, sentí una profunda satisfacción que iba más allá de la simple venganza. No solo había reclamado lo que era mío por derecho, sino que había obligado a mi familia a enfrentar la verdad sobre su trato hacia mí. El viaje me había enseñado que a veces la mayor victoria no es destruir a quienes te hicieron daño, sino construir algo tan exitoso que no tengan más remedio que reconocer lo que trataron de negar. Mi camino a seguir estaba claro: continuar haciendo crecer Phoenix Holdings mientras mentorizaba a otras mujeres que habían sido pasadas por alto en negocios familiares. Al reflexionar sobre los meses de planificación que llevaron a esa revelación en la cena de Navidad, me di cuenta de que la venganza más dulce había sido la paciencia misma. Construir un imperio en silencio mientras me subestimaban, y luego ver sus rostros cuando descubrieron quién tenía el poder todo el tiempo.